Primero quiero agradecer al comité organizador y al comité científico por haberme designado a presentarles esta conferencia. Y pues declaro que no tengo conflictos de interés respecto a percibir honorarios de casas comerciales o de la industria farmacéutica. Si es artefactos o artificios, pongan el cronómetro por favor. Si es artefactos o artificios, en eso en la lengua española tal vez no exista, no refleje realmente lo que les quiero hablar, porque lo que en cambio en la lengua inglesa sí creo que hay una expresión mejor que es pitfall, que es como el obstáculo. Pero en conclusión es todo aquello que nos aparece en la imagen, pero no queremos que estuviera ahí. Entonces, hay una gran variedad de artefactos o artificios que nos pueden aparecer. Y no solamente esto atañe a la perfusión miocárdica, sino a muchos estudios de imágenes. Algunos son atribuibles al equipo, otros pueden ser atribuibles a la técnica de adquisición, al posicionamiento del paciente, al biotipo del paciente, su índice de masa corporal, su contextura. Otros atribuibles al software de reconstrucción y también hay que tener en cuenta que también pueden ser debidos al trazador utilizado. En cuanto al equipo, o sea, la cámara en sí, pues yo he percibido que eso es cada vez menos frecuente porque los equipos cuentan actualmente con sistemas de autodetección y autodiagnóstico que permiten en gran medida ayudar a prevenir que se presenten esas alteraciones, pues incluyen los anormalidades en la uniformidad, en el centro de rotación, en el alineamiento de las cabezas, en la resolución o en el pico de energía. Allá en la fundación simulamos, entonces por eso les traigo algo sobre pico de energía. En este estudio, aquí intencionalmente se picaron los dos detectores hacia el lado del escáter. Ustedes ven una imagen muy ruidosa, no se define con ninguna claridad. Y fue intencionalmente picado ambos en 120 kiloelectronvoltios. Y eso nos da este tipo de imagen. Utilizando la reconstrucción iterativa y el recovery reconstruction, que en el caso de nuestros equipos se les conoce como evolution for cardiac, alcanza a compensar algo ese gran ruido, pero no lo hace en forma satisfactoria. Y no es, pues de lejos no es la imagen ideal. Esta ya es la imagen correcta en que los detectores fueron picados en forma correcta y este es el tipo de imagen que se obtiene. Pero puede fallar uno de los dos detectores. Entonces hicimos la misma simulación, pero utilizando un pico incorrecto en uno de los dos detectores. Ustedes aprecian acá en el sinograma cómo está la zona en que está el detector con el pico de energía incorrecto, que es lo que se aprecia en el cine, como entra la imagen aquí bien y aquí se desaparece la imagen. Ese es el tipo de imagen que se obtuvo porque estaba picado un detector en 140 y el otro en 120. Ya picando los dos en el sitio correcto, pues se obtiene la imagen normal. Este tipo de artefacto que podría a veces encontrarse cuando se infiltra parte de la dosis en el sitio de inyección, lo simulamos adquiriendo este paciente a quien se le inyectó 13 milicurios haciendo el estudio a 8 segundos por paso. El estudio duró 3 minutos y medio. Ustedes aprecian acá, este es en la fila superior, está la reconstrucción
back projection, el software de evolution que involucra a los dos tipos, pero hay otros tipos de software que hacen esa compensación de iteración y de recuperación de cuentas, trata de compensar ese déficit de conteo. El mismo paciente, allá los exámenes los estamos haciendo para esta dosis a 22 segundos. Podría ser un poco menor, pero nos sentimos confiados con ese tiempo de adquisición. Y la imagen es normal, el mismo paciente. Entonces, desde hace varios años, nosotros siempre les revisamos el sitio de inyección para confirmar antes de posicionar el paciente que no haya infiltraciones y estar preparados cuál puede ser la mejor opción para adquirir ese examen. En cuanto al mal posicionamiento, que también lo encuentran ustedes en la literatura como truncamiento, se observaba con más frecuencia en aquellos gamacámaras con detectores de campo de visión pequeño. Y si se enfrentaban a corazones dilatados o muy grandes, podríamos tener problemas en que no todo el miocardio entraba en el campo de visión. Entonces, se afectaban más que todo la pared inferior o el ápex. Este es un ejemplo en que se posicionó el paciente aparentemente sin que incluyera toda la pared inferior. Y se observa una menor captación a nivel de esa estructura. Posicionamos de mejor forma al paciente, que incluya todo el miocardio dentro del campo de visión, y ya se resuelve el defecto que se encontraba. Entonces, tener en cuenta el posicionamiento. Al paciente se le pueden encontrar diferentes alteraciones que pueden estar relacionadas con la atenuación a los tejidos, actividad extracardíaca, bien sea hepática o subdiafragmática, al movimiento, la presencia de arritmias y bloqueo completo de la rama izquierda. En cuanto a la atenuación de los tejidos, este paciente era un hombre de 134 kilos, 268 libras para nuestros visitantes de Norteamérica. Se le inyectaron 26 milicurios y se hizo el estudio a lo tradicional, que son los 22 segundos. Tal vez en otras latitudes este tipo de paciente no hubiera sido diferido a un estudio de SPECT, sino probablemente a un estudio de PET, a un PET rubidio, o se le hubiera hecho corrección de atenuación en forma directa. Esta es la imagen en decúbito supino. ¿Esa pared realmente estará enferma? ¿Tiene una isquemia severa o tiene una zona de infarto? ¿El paciente no tenía ningún antecedente coronario? Pues ya era conocido por nosotros. Y vean ustedes la imagen en decúbito prono. Este es de los más dramáticos ejemplos que tengo o que hemos logrado obtener. La pared se normaliza. El análisis cuantitativo también ustedes van a observar cómo ese déficit de conteo a nivel de la pared inferior se normalizó en el decúbito prono, comparado con el supino. Aquí las imágenes gatilladas en este caso en específico tampoco nos ayudaron mucho. O sea, no hay un engrosamiento normal ni una contractilidad suficiente para poder determinar si la pared realmente está enferma o no. Pero lo que creemos es que tal vez es una ilusión porque hay un déficit de conteo. En la imagen prona ustedes ven que la pared inferior se engruesa y se mueve normalmente. En mujeres también hemos observado que el decúbito prono nos puede ayudar. Esta paciente también tenía una pequeña reducción en la captación a nivel de los segmentos inferolaterales y algo en la pared inferior. Se veía también como un hotspot ahí en el ápex.
La adquirimos en decúbito prono y ese defecto aparente se resolvió, inclusive el hotspots también mejoró en forma importante el adquirirlo en decúbito prono. Igual la cuantificación, como en el caso anterior, también mejora. Pero no siempre el decúbito prono nos ayuda. En este caso, a veces el decúbito prono puede producir defectos en la zona apical y anteroapical del miocardio, como en este caso. Entonces, nosotros les hacemos también el decúbito supino. Y aquí ese defecto se normalizó o desapareció. Pero ¿cuáles son las entonces verdaderas implicaciones pronósticas de hacer los dos tipos de adquisiciones? El doctor Hayes, en conjunto con otros profesores que nos han visitado aquí en nuestro país en ocasiones anteriores, como el doctor Jakamovich y el doctor Berman, publicaron este trabajo en el 2003, anotando que ellos utilizaron en el 17% de esta población hacer la doble adquisición, supino-prono, y al 83% restante solo el decúbito supino, y con un seguimiento para medir desenlaces duros entre 1 a 2 años y medio. Pero ellos usaron para esa época el protocolo de doble isótopo, que era reposo talio, y el estrés con tecnesio. Y sus resultados finales es que no hubo diferencia en cuanto a desenlaces duros entre hacer la adquisición de solo supino, que es la barra azul, o hacer las dos. Entonces, ¿debo hacerle decúbito prono a todos los pacientes? No todos los pacientes toleran ese posicionamiento. ¿O les hago solamente supino? El sentido práctico que yo le veo a hacer las dos es si el laboratorio o el centro de medicina nuclear está convencido en hacer solo imagen de estrés. Ahí es donde yo le veo la mayor utilidad. La imagen de solo estrés ha sido validada en múltiples escenarios clínicos y a lo largo del mundo. En ese trabajo se comparó la imagen de solo estrés en el escenario de dolor torácico agudo y se comparó con angiografía CT y encontraron que la imagen de solo estrés tenía un valor pronóstico negativo excelente. También lo han validado otros autores en que usaron la combinación del estrés, únicamente la imagen del estrés con corrección de atenuación en enfermedad coronaria estable o en pacientes sin conocimiento de enfermedad coronaria. Y este trabajo de unos doctores de un hospital de Portugal también validaron la imagen de solo estrés aún en pacientes de alto riesgo. Y ellos pero algo adicional también para hacer nosotros las dos adquisiciones, este trabajo también del doctor Germano y el doctor Berman, en que se encontró que al hacer la adquisición prono y supina mejoró la confianza en la interpretación, disminuyó la variabilidad interobservador en la interpretación de las imágenes. Y adicionalmente, en este trabajo de unos de Grecia, en que al hacer la imagen de solo estrés se está reduciendo la exposición al paciente y también al personal que trabaja, al ocupacionalmente expuesto, que también a veces no es tenido muy en cuenta. Y ellos también están haciendo algo similar a lo que nosotros hacemos allá en la fundación, que es hacer imagen de solo estrés y evitar la imagen de reposo en aquellos que no lo ameritan.
En la actividad extracardíaca me voy a concentrar en algo problemático que nos hemos enfrentado, que es la actividad hepática. Vean ustedes la captación en el hígado comparada con el miocardio. La captación, el momento ideal en adquirir el SPECT cardíaco con Cestamib, que es lo que nosotros utilizamos, es cuando esa captación hepática se iguale o sea inferior al miocardio. Puede producir estos defectos a nivel de la pared anterior, o a veces puede producir sustracción de conteo en la pared inferior, que no son corregidos completamente en la imagen cuando se aplica la reconstrucción iterativa. Sigue presentándose ese defecto en la pared anterior y esos hotspots que se ven aquí a nivel del ápex. La literatura menciona muchas medidas para tratar de enfrentar esa situación. Que si las bebidas carbonatadas, que si el jugo de limón, que si la leche, que metoclopramida intravenosa o intramuscular. Nosotros hemos usado varias de esas. Pero la verdad, la que mejor nos ha dado resultado es la de tener paciencia, esperar y reescanear al paciente. ¿Qué fue lo que pasó con este paciente? Miren, la actividad hepática ya desapareció, o pincho, no desapareció, sino que ya está inferior al miocardio. Aquí está la imagen cuando está interferida. Y la imagen, miren cómo los defectos de la pared anterior se resolvieron, a lo mismo que los hotspots del ápex. También hay actividades que no tienen nada que ver ni con el hígado, ni con actividades subdiafragmáticas. En este caso hay una actividad que es como paraesternal, que sustrae todo el conteo o gran cuentas a nivel en el eje corto y algo en el eje largo horizontal. Tratamos entonces de enmascarar esa actividad. Y esta tal vez es la situación más real de la imagen real de ese paciente. O sea, el estudio nosotros lo interpretamos que era normal, pero ¿qué era lo que tenía? La causa de motivo de este paciente era esta lesión que se observa a nivel del esternón, que correspondía a un plasmocitoma. Y ese era el dolor que él tenía, un tumor del esternón. Entonces siempre revisar el cine para buscar anormalidades extracardíacas. El movimiento del paciente es bastante frecuente, hoy en día tal vez con las nuevas tecnologías de cámaras de alta eficiencia o cámaras de detectores de estado sólido, porque permiten hacer el estudio en menor tiempo. A menor tiempo, pues menor movimiento. El doctor Botvinnik y el doctor Prajen en el 93 en forma independiente reportaron que el movimiento del paciente en el SPECT cardíaco oscilaba entre el 24 al 36%. Uno dice, uy, pero eso es bastante frecuente. Pero el impacto real de ese movimiento en la imagen final, ambos coincidieron en forma independiente en que solo afectaba entre un 4 a 5% de los pacientes. El movimiento puede ser sutil como este o muy marcado como estos que ustedes ven. Este es un ejemplo entonces de este paciente que se movió bastante y eso que se hizo en decúbito prono, que en teoría en algunos pacientes lo toleran mejor y tienden a moverse un poco menos, pero no siempre es así. Entonces, los artefactos o artificios observados en la imagen dependerán si el movimiento es horizontal o si es vertical. En este caso, la cavidad no se define, se ve en este efecto que a veces es llamado en la literatura como el efecto tornado o twister. Entonces se reposiciona el paciente, vuelve y se le escanea y sale una imagen, ahora sí, sin los artefactos de movimiento. Entonces siempre revisar el cine. Hay software que permiten a veces corregir, pero si el movimiento es muy marcado no va a servir. Lo mejor es volver a adquirir la imagen.
En ocasiones las arritmias nos pueden enfrentar a situaciones un poco difíciles. De lejos la arritmia que más se ve hoy en día es la de la fibrilación auricular. Entonces en esta imagen, a ver si ustedes lo alcanzan a percibir, que va haciendo como un flash. Y era que definitivamente sí había habido un rechazo importante en los diferentes, tienen que fijarse en el frame 1 y 2 y compararlo con el frame 7 y 8. El error de gatillado usualmente afecta es el conteo en el último frame. Si es muy marcado también afectará el frame 7. Como acá. ¿Sí? Si ustedes comparan el conteo de este frame con los primeros, está bastante reducido en el último. Aquí creo que se aprecia mejor ese efecto de flash, y como había habido bastante rechazo, el estudio se repitió sin gatillar. Hoy hay poca necesidad de hacer eso porque las cámaras modernas, cuando hay un rechazo que no sea importante, adquieren los dos estudios y luego suma esos ciclos no aceptados, se los suma a los aceptados y conforma la imagen de perfusión. Bueno, independientemente acá de la gran dilatación ventricular derecha, se observa una menor captación a nivel de los segmentos inferolaterales. Por el importante rechazo se volvió a adquirir la imagen y vean ustedes que sí hubo, en este caso sí se comprometió el conteo sobre esa pared. Y el ciclo de rechazos había sido tan absurdo pues que los ciclos rechazados superaban a los ciclos aceptados. Entonces siempre revisar, al terminar la adquisición, hay diferentes métodos para revisar eso. El software del Emory Cardiac contiene el sistema de los semáforos, que si está en verde, amarillo o en rojo, revisar que las curvas de todos los frames se sobrepongan, revisar también mientras se está adquiriendo que el gatillador sí esté detectando la onda R. A veces con T muy picudas puede empezar a detectar ambas como R's y les dará una alteración en el movimiento de fin de diástole y de fin de sístole. Pero cuando el rechazo es muy marcado, aquí la relación es de 1 a 3. Por cada aceptado estaba rechazando 3, pues por la fibrilación auricular, el equipo simplemente ya para y dice, usted ya no lo puede adquirir gatillado, le toca adquirirlo sin gatillar. Y al terminar la adquisición, siempre revisar cuántos ciclos fueron aceptados y establecer una relación entre los rechazados y los aceptados. Hay que marcar como qué tolerancia se puede aceptar, pero pues nunca debe ser mayor al 30%. En general, los equipos lo hacen bastante bien con rechazos moderados, en no comprometer el conteo. En ocasiones, nosotros ya hemos hecho entonces la lista de chequeo, que el estudio sí fue realmente bien adquirido, que aparentemente no hay artefactos que puedan alterar la calidad de la imagen. Pero seguimos con que ese estudio no lo podemos declarar ni como definitivamente normal, ni como definitivamente anormal, estamos en el rango equívoco. ¿Qué se puede hacer? Los centros pueden tener disponibilidad de hacer corrección de atenuación, donde la hay pues excelente, o de hacer corrección de escáter, o tener gatilladores respiratorios para disminuir el efecto del movimiento respiratorio durante la adquisición, tener estudios cámaras de estado sólido que permiten hacer los estudios en forma mucho más rápida, o diferir el paciente entonces a un estudio de PET. Sin embargo, puede haber otras alternativas que no tienen nada que ver con imágenes, como lo hicieron estos doctores de Turquía, en que ellos midieron una proteína que es la copeptina, que es la provasopresina, que se eleva en forma muy aguda en presencia de isquemia, y sus niveles se elevan muy rápido.
Y ellos lo aplicaron fue en comparar ese cambio en los niveles de copeptina medidos justo antes de hacer ejercicio y a las 6 horas de haber hecho el ejercicio, y compararlo con la imagen de perfusión miocárdica. Y encontraron que aquellos estudios en los que son tal vez declarados como equívocos, pero que el valor de la copeptina es menor de 9.83, o que el delta de copeptina, o sea, el cambio, es inferior a 1.85 picomoles por litro, con seguridad ese estudio en el que estamos dudando es normal, no tiene isquemia. Entonces, una herramienta más. Para terminar, entonces, me he permitido hacer una analogía entre la perfusión miocárdica, el hecho de ir a acostarse a una gamacámara y que le hagan a uno una imagen, como subirse a un avión. Que a pesar pues de haber congestiones, demoras, reprogramaciones o incluso cancelaciones, la mayoría de los que somos usuarios de aviones, estamos confiados en que las cosas van a salir bien. Porque hay un grupo de personas que están trabajando en equipo haciendo justamente eso, esa lista de chequeo, que están mirando, o sea, que vienen desde el físico, los tecnólogos, el médico, que están verificando que cada uno de esos pasos se esté haciendo en forma adecuada. Y que independientemente de toda la tecnología que sale, dispositivos, pues que es muy importante. Pero más importante aún es que haya un médico y un grupo y un equipo de trabajo que ante todo conozca la historia clínica del paciente. Como este trabajo clásico, que va ya desde el 2009, nos mostró que la interpretación de la imagen, sobre todo en cardiología nuclear, es muy importante tener en cuenta la historia clínica, porque varios de estos artefactos que no comprometan la calidad de la imagen, en forma importante, pueden ser resueltos conociendo la historia, porque ante todo lo que nosotros tratamos no son imágenes, sino son pacientes. Muchas gracias a los que le quería decir.